del día de hoy es la Iglesia ante una sociedad política. El papel que ha tenido en los últimos años, en las últimas décadas, la Iglesia ante la política, hablando de la política partidista, hablando de la política gubernamental. Sin embargo, la política es más extensa que solo eso, ¿no? Y en esta serie, hermanos, de temas de la Iglesia ante la Agenda 2030, nos parece importante que podamos nosotros mirar cuál es nuestro papel como iglesia ante todos estos temas, como se mencionaba en el video, estos últimos temas que tienen que ver con una corrupción moral de nuestro país específicamente. La Agenda 2030 trae consigo una corrupción moral a nivel mundial, ¿verdad? Pero creo, hermanos, que tenemos que ver nosotros también en dónde estamos nosotros parados y hasta dónde están nuestros alcances. Y que podamos ir nosotros, hermanos, entendiendo que Dios realmente no prohíbe que participemos de la política. Y Dios, pues por supuesto que está presente en todos estos momentos históricos y que como iglesia, hermanos, también tenemos nosotros una responsabilidad en los temas políticos. Entonces, para iniciar, hermanos, quisiera platicar un poquito sobre un contexto histórico, porque de un tiempo para acá se ha enseñado a la iglesia que los cristianos no debiéramos de participar en la política. Muchos han tomado algunos textos incluso como base para justificar que los cristianos no deberíamos de participar en la política. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, ¿verdad? No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios, ¿verdad? Porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, y el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Ese texto, hermanos, pues lo han utilizado para decir, no, entonces los cristianos no pueden participar de la política, ¿no? Y más, ¿no? Si eres ministro, pues muchísimo menos, ¿no? Si eres ministro, no participes de la política. Los testigos de Jehová, hermanos, yo no sabía, ¿verdad? Pero hoy una hermana me dijo que los testigos de Jehová ni siquiera van a votar. Ellos no votan porque ellos dicen que no debemos de participar de la política. Sin embargo, hermanos, nosotros el día de hoy vamos a ver a través de la palabra que eso pues no es así. ¿De dónde inicia esto, hermanos? Miren, esto todavía se remonta desde el 494 después de Cristo con el Papa Gelasio. Él crea una doctrina, hermanos, y que en esa doctrina que él implementa, separa claramente como que los dos oficios, ¿no? No se puede ser rey y sacerdote después de Cristo. Él así lo planteó, ¿no? Y la Iglesia Católica lo que hace es que de forma involuntaria solamente acelera el proceso de la laicización, de que se volviera un Estado laico, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, solamente lo que logra es de que el Estado, con todo ese movimiento que la Iglesia Católica comienza a hacer por apropiarse de estas instancias, pues dice, no, menos te quiero, ¿no? Menos quiero que haya ninguna cuestión religiosa, ¿no? en las instituciones. Y por supuesto culmina con la separación de tajo ya de la Iglesia, hablando de la Iglesia Católica, de la cuestión religiosa, y separan del Estado. Y como les comentaba, ahora pues entonces los protestantes vienen a estar junto con los liberales y a los protestantes los consideran como los malos de la película, ¿no? Rebeldes, que están en contra de la patria, que están en contra de la modernidad, etcétera, ¿no?
Entonces la historia protestante en México se casó, hermanos, con la historia del liberalismo y de la modernidad, a tal grado de que los católicos decidieron ver la Reforma en la República restaurada y en la Revolución del siglo XX, una conspiración protestante. Le decían, imagínate, hermano, los católicos cómo le decían al movimiento de los protestantes, que era una conspiración. Decían los católicos que los protestantes estaban conspirando junto con el Estado para sacarlos de la jugada, ¿no? Y les decían que era el caballo de Troya del imperialismo yanqui. O sea, así les decían a los protestantes, que eran el caballo de Troya del imperialismo yanqui, porque, pues por supuesto sabemos que Estados Unidos estaban enviando muchos misioneros a diferentes lados. Entonces, como Estados Unidos era como mandaban y llegaban misioneros de diferentes lados de Estados Unidos, como lo vimos en el video, llegaban a diferentes lugares, pues por eso pues los atacan, ¿no? Al final, hermanos, para ya no hacer mayor el cuento largo, en México se empieza a mutar ya en los años de los 70s, 90s, que es cuando vemos cómo comienzan a haber más representación de los evangélicos en la política. Pues en México comienza a haber como una mutación, hermanos, entre toda esta ideología, entre todo este pensamiento, entre la conquista y todo el cambio de pensamiento, las ideas que querían mejorar al país, pero con tradiciones y demás. Y por supuesto también comienza a haber este catolicismo carismático que también como que comienza a involucrarse y a revolverse un poco con el protestantismo. Y entonces al lado de esta como mutación, como este cambio del protestantismo, surge movimientos pues así como borrosos, como nebulosos, que incluso algunos expertos y estudiosos le llaman paracristianos, que son como los mormones, los testigos de Jehová, la luz del mundo, y los meten con grupos incluso esotéricos y otros más, ¿no? Pero estos son los que también comienzan a involucrarse en la política, hermanos, pero ya no los ven como protestantes, sino más bien ahí los ven como algo para cristianos. Sin embargo, hermanos, hace 2000 años, más de 2000 años, que la política cristiana oscila entre la sumisión y el tiranicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que Cristo vino a esta tierra y resucita, comienza la iglesia a estar en este mundo, con la enseñanza de que tenemos que sujetarnos a las autoridades. Entonces está como esa idea, ¿no?, de la sumisión, pero por supuesto en contra de los tiranos, ¿no? Entonces la iglesia de repente como que no ha sabido bueno, sí, me sujeto, pero luego ya son muy tiranos. ¿Qué hago? Me levanto, participo, me junto, sí hago, no hago. Entonces ha estado en ese mover. Quiero comenzar, hermanos, con esta parte, ¿verdad? Que Dios es el supremo Señor y Rey del mundo entero. Él, hermano, es el mayor gobernante, ¿verdad? ¿De dónde? De todo el universo, hermano. Ya ni siquiera solamente del mundo entero, del universo, ¿verdad? Dios es Rey de todo el universo, Rey supremo, hermano. Y lo podemos mirar, hermano, nosotros en la palabra de Dios podemos ver en Salmos, en diferentes partes de la Biblia, en donde podemos ver cómo dice que el Señor es supremo, es el Rey y Señor de todo, ¿verdad? Pero pone autoridades en esta tierra, ¿verdad? Esto, hermano, me voy a ir un poquito rápido en esta parte. Esta parte, hermano, tú lo puedes ver. Se estudió en la confesión, cuando se estaba estudiando la confesión de Londres, y eso viene ahí, hermanos. Pero solamente quiero
recapitular algunas cosas. ¿Por qué pone autoridades? Bueno, número uno, pues para sujetarse a Él, ¿verdad? Dios ha instituido autoridades para sujetarse a Él y para guiar también al pueblo, para gobernar al pueblo y llevarlo a que se sujeten a Él. Por supuesto, hermanos, es algo que no hemos visto nosotros aquí en México. Las autoridades en nuestro país no lo hacen, las autoridades en el mundo no lo hacen. Tienen otros intereses que no es sujetarse al Señor, ¿verdad? El objetivo, hermanos, de las autoridades debería de ser o es dar gloria a Dios, solo a Dios la gloria, ¿verdad? Y ahí nosotros lo podemos ver en Proverbios, hermano, que lo principal que debe de hacer un gobernante es darle la gloria a Dios. Sin embargo, pues por supuesto que vemos que tampoco sucede de esa manera. ¿Y por qué lo vemos así, hermano? Miren, Dios definitivamente es quien pone a los gobernantes. Así lo dice la palabra de Dios. Él pone a los gobernantes, Él decide quién está ahí. Por eso nosotros debemos de sujetarnos a los gobernantes, porque no es por ellos, es porque Dios decide que ahí estén. Y desde ahí, hermanos, podemos nosotros mirar que como hijos de Dios, que como iglesia, sí podemos participar como políticamente hablando, podemos participar como gobernadores, como diputados. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone, y si Dios te pone a ti, pues es Dios, hermano, el que puso. Dios pone a toda autoridad. Entonces, imagínate, hermano, si comienzas, no sé, si tú estás involucrado en alguna situación así, llegas a ese poder, pues ni modo que digas, ay, no, yo no voy a estar aquí, lo rechazo porque soy iglesia. Pues con mayor razón, hermano, Dios te está poniendo, ¿verdad? Tendrías ahí, es un buen argumento para decir que los cristianos sí pueden aceptar puestos públicos. Pero no nada más porque sí, hermano, no buscando los propios intereses, sino se le deben rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que manden. Podemos mirar, hermanos, que Daniel, la vida de Daniel, hermano, nos da muchos ejemplos de cómo poder participar de la política sin ser gobernante, pero se involucra, hermano. Pero hubo algo en Daniel muy, muy especial, que fue no participar de cosas ilícitas. Cuando llega ante los sirvientes del rey que le llevan la comida, él decide no contaminarse, ¿verdad? Comer solamente legumbres, comer solamente verduras. Y él decide no hacerlo. Cuando le dicen que no ore, no se sujeta, hermanos. Ahí sí no se sujeta al rey, ¿verdad? Por supuesto, hermanos, nosotros podemos rendir sujeción a los gobiernos siempre y cuando estén dentro de los principios, que no, o más bien que no salga de los principios bíblicos, que no ofenda a nuestro Dios. El que le prohibieran orar a Daniel, eso salía, hermano, de los principios, de sus principios. Él sabía que eso no era correcto. Ahí no se sujetó, ¿verdad? No se sujetó que lo encarcelan y demás. Pero al final, hermanos, el sujetarnos a las autoridades es rendir esa sujeción al Señor. No es por ellos, hermano. Amén. La siguiente, por favor. Ok. Aquí, hermanos, vamos a entrar a este tema. Una diferencia entre el Estado laico y el Estado ateo. Después de que ya sabemos nosotros que definitivamente como iglesia podemos participar en la vida política de nuestro país, hay cosas, hermanos, que hay que diferenciar. Muchas veces como iglesia también nos alarmamos, y es bueno alarmarse, pero como lo enseñaba mi hermano Paulo hace 8 días, no a todo llamemos conspiración, ¿verdad? Lo dice la Biblia, no a todo le llamemos conspiración, pero sí es necesario saber que hay una conspiración. Sí se está conspirando, hermano, en contra de la iglesia. Pero para eso, hermano, tenemos que diferenciar algunos puntos. Primero,
¿Cuál es la diferencia entre un Estado laico y un Estado ateo? Hay diferentes tipos de Estado, hermanos. Algo importante, hermano, que es nosotros poder identificar en dónde estamos parados. Es importante, hermano, en dónde nos encontramos nosotros. Si nos encontramos en un estado aconfesional o neutro, que así le llaman, ese es un estado, hermanos, que no tiene una iglesia oficial o religión, ¿no? Pero sí le da importancia a las expresiones religiosas. O estamos en un estado multirreligioso, en donde como estado definen que hay muchas, como muchas religiones y a todas les dan empuje, ¿no? Pero son religiones, varias religiones oficiales. Por ejemplo, hermano, en un estado aconfesional puede ser, según España, ¿no? Que tiene una monarquía constitucional. Sin embargo, aunque el Estado como tal, según no tiene como una iglesia oficial, pero sí apoya a una. ¿Cuál es? A la católica. Definitivamente España apoya a la católica. Un estado multirreligioso, por ejemplo, puede ser como el tema de Andorra y Argentina, ¿no? Que reconocen al catolicismo, en su constitución lo reconocen como religión oficial, pero apoyan otras religiones, ¿no? O sea, como que le tiran a todo. También existe el estado de teocracia, en donde solamente ahí sí dices, aquí, esta es la religión, no hay ninguna otra. Por ejemplo, como el Vaticano, y se rige bajo sus leyes, bajo las leyes de su religión, o Arabia Saudita, Afganistán, o algunos países islámicos. Hay diferentes tipos de estado, hermano. Eso lo puedes tú revisar con mayor calma. Pero en nosotros, ¿en dónde estamos parados? Nosotros a veces estamos confundiendo un estado laico con un estado ateo. Y no es así, tiene diferencias. Este estado laico, hermano, un estado laico, según esto, pues es como independiente de toda confesión religiosa, ¿no? Según esto, no hay como una confesión. El Estado no confiesa una religión oficial, ¿no? Está separado la religión del Estado. Según así, ¿no? El laicismo se rige por la normativa jurídica, no por la normativa de su religión, como es en el caso del Vaticano. Ahí no se rigen por la normativa jurídica, sino por las normas de su propia religión, lo que el Papa diga. Respeta las diversidades religiosas. La Iglesia y el Estado están separados, ¿no? Según esto, no hay injerencia de cualquier organización religiosa en el gobierno. No hay, según, injerencia ni con los presidentes, no hay injerencia ni con los diputados, ni en ningún lado. Según esto, veamos, según son considerados, México, según es considerado un país laico. Lo puse entre comillas, hermano, porque siendo según un país laico, hablando de que si el Estado reconoce alguna religión como tal, sin embargo, hemos visto que muchas veces el Estado, el país, los gobernantes se han sometido a la Iglesia Católica, aquí en México, hermano. Bueno, sin embargo, hermanos, el laicismo no quiere decir que se saque por completo a la religión, ¿verdad? El laicismo solamente es que separan el Estado de la religión. Sin embargo, un Estado ateo sí definitivamente niega la existencia de Dios. Un ejemplo, pues Corea del Norte, ¿verdad? En Corea del Norte, hermano, de verdad, o sea, ahí sí hay una persecución tremenda. Pero bueno, gloria a Dios, hermano, porque se sabe que hay ministros, hermano. Hay ministros del Señor realmente predicando el evangelio. Eso hay que dar gloria a Dios porque ahí están siendo perseguidos a escondidas, pero hay iglesia ahí, hermano, de alguna forma. Pero en medio de esto, hermano, independientemente del tipo de Estado, se hace política. Pero la pregunta ahora es, ¿qué es la política? Vamos a ver, hermano, esta parte, ¿no? De la relación de la iglesia con la política. Pero para eso
primero tenemos que ver, bueno, ¿qué es la política, hermano? Muchas veces nosotros identificamos lo político o la vida política solamente con los partidos, solamente con que, bueno, la política es lo que hacen los diputados, los senadores, el presidente, ¿no? Ellos son los que hacen política. La política es tomar o despertarse un domingo en la mañana e ir y votar, ¿no? Eso es la política. Y no, hermano, vamos a ir viendo qué es la política. La diferencia, ahora vamos a diferenciar entre lo político y la política, hermano. Miren, hermano, lo político tiene que ver más con estas normas particulares, esas diferencias que hay. Podemos nosotros ver, hermanos, que cuando Adán y Eva, ese es un ejemplo, hermano, que a mí me gustó, una autora que por ahí revisé, ponía como ejemplo a Adán y Eva. Desde ahí, hermanos, se puede mirar lo político, porque cuando Adán dice, ¿verdad? Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, vivían juntos, pero antes Dios ya le había dado a Adán ciertas instrucciones, ¿verdad? Ya le había dicho, mira, de todo árbol puedes comer, menos de este árbol del bien y del mal, ¿no? Él tuvo que decirle a Eva, mira, de todo podemos comer, porque Dios no le dijo eso, se lo dijo Dios a Adán cuando todavía no estaba Eva. Entonces Adán le enseña a Eva, esto es lo que no podemos hacer. Y tan es así, hermano, que Eva lo sabía, que cuando la serpiente se acerca y le dice, oye, ¿a poco no puedes comer de todo? Sí, podemos comer de todo menos de este árbol, ¿verdad? Entonces Eva ya lo sabía. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando ya la serpiente le dice, ¿verdad? Come, lo que Dios no quiere es que tú seas como Él. No vas a morir, ¿no? Y entonces Eva se convence y dice, bueno, pues sí, se ve bien, voy a comer de este fruto. La palabra de Dios no nos deja ver como mucho qué sucedió en ese lapso. Nada más dice que, bueno, y comió ella, y comió, y también le dio de comer a Adán, ¿no? Y Adán también comió del fruto del árbol. Entonces lo político, hermana, es esta cuestión de las diferencias y estas normas para actividades individuales, ¿no? Ahí todavía, hermano, y no es de que seamos seres políticos, porque no nacemos siendo seres políticos, porque lo político no se puede hacer solo. Lo político es ya cuando estoy con alguien más, ¿no? Entonces, hermano, lo político, digamos que son esas cuestiones o esas diferencias entre diversos grupos, o a veces otras, hermanos, como puse ahí ese huesito, ¿verdad? Que sí se articulan bien. A veces no es tanto las diferencias, sino que bueno, sí estoy de acuerdo, nos llevamos bien, estamos de acuerdo y actuamos de manera individual de una forma positiva, ¿no? Y la política, hermano, apunta, como dice ahí, a establecer un orden. La política ahí sí ya emerge en grupos, ya no nada más es una cuestión individual, de diferencias individuales, sino la política ya tiene que ver con un orden. La política trata del estar juntos los unos con los otros. Los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades. La política surge y se establece como ya esa relación unos con otros. Por ejemplo, como puse ahí las instituciones, ¿no? La iglesia como institución tiene sus propias políticas, ¿no? Aquí, hermano, tenemos políticas en la iglesia. No sé cuál te puedas imaginar. Una política en la iglesia. Te voy a decir una. Ser miembro, ¿no? Esta cuestión que estamos hablando de la membresía. Para servir en la iglesia hay que ser miembro de la iglesia. O sea, no puede llegar cualquier persona, llegar un día,
venir con los ancianos, el pastor y decir, bueno, hermano, yo quiero ser ujier. Bueno, sí, pero ¿ya eres miembro de la iglesia? No, pues acabo de llegar. No, espérame tantito, no, todavía no. Tienes que ser miembro y cumplir con los requisitos de la membresía. Entonces, hermano, eso es una política. Es una política aquí interna. Cada institución tiene políticas, pero lo hace ¿para qué? Para que podamos nosotros vivir como en orden. Entonces, precisamente, hermano, pues así es esta diferencia. Hermano, mira, podemos ir muy profundo, esto de repente nos podemos hacer bolas, pero sí se me hace importante que diferenciemos esto, hermanos. ¿Para qué? Para que veamos que nosotros hacemos política. No necesitas estar en un partido o estar en la Cámara de Diputados para decir que eres político. No, hermano, tú ya eres político. Tú ya eres político desde el momento que tienes normas individuales. Por supuesto, tus normas provienen de la palabra de Dios, provienen de la Constitución, provienen de diferentes, digamos, documentos o provienen de diferentes leyes, etcétera, de donde vengan. Pero tienes tus normas individuales. Eres político. Y la política, hermano, tú haces política. No importa que no estés en un partido, no importa que tú no estés en una institución gubernamental, tú haces política. Es importante, hermano, para todavía estamos en un tema introductorio, hermano, para ir viendo y ir introduciéndonos a la agenda, a esta cuestión de la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 tiene que ver con la política. Y entonces a veces nosotros pensamos, no, pues es que eso no tiene que ver conmigo. Yo vengo a la iglesia los domingos, eso no tiene que ver con la iglesia. Eso que lo arreglen otros. No, hermano, tenemos que tomar una posición, tenemos que tomar una postura. ¿Con base en qué? En la palabra de Dios, ¿verdad? Y a partir de ahí, ver como políticos que somos, ¿qué nos toca hacer? ¿Hasta dónde podemos influenciar? ¿En dónde podemos incidir? ¿Verdad? Por supuesto, hermano, no es necesario que llegues al poder. Los evangélicos, hermano, en un momento dado dijeron, bueno, sí, lo necesario es llegar a niveles altos para que desde ahí nosotros podamos influir en los países. Vieron que no. De todas maneras, el hombre se corrompe, ¿verdad? Y los hermanos se corrompían dentro ya estando en los niveles altos y dijeron, no, de todas formas no sirve. Y ahora dicen, bueno, pues ahora desde los niveles de abajo. Desde aquí podemos incidir, desde aquí podemos nosotros participar, hermano. ¿Para qué? Para contrarrestar esta corrupción moral que está sucediendo. Porque, hermano, no es posible que nos mantengamos inertes, que veamos lo que está sucediendo con esta Agenda 2030, con todas las leyes que se están poniendo en el país y que digamos, bueno, pues es que eso a mí no. Que hagan lo que sea, de todas maneras el Señor viene pronto, de todas maneras el Señor los va a juzgar, de todas formas ellos van a dar cuentas a Dios. O sea, amén, sí, así es, dice la palabra de Dios, que todos daremos cuentas. Todos, hermano, vamos a dar cuentas de lo que hicimos, todos. Por supuesto, los gobernantes también, pero mientras estamos en este mundo, hermano, tenemos un papel como iglesia. Amén. Bueno. La que sigue, por favor. Entonces, hermano, podemos nosotros mirar que el partidismo es diferente a la política, ¿verdad? Ya vimos, no es necesario formar parte de un partido político. Está bien, hermano, la política tiene que ver también con el buscar el bienestar, buscar hacer el bien, estas cuestiones de que haya un orden, ¿verdad? Y a los partidos políticos así se les dice, porque los partidos políticos buscan llegar a acuerdos, buscan hacer grupos en donde se puedan llegar a un orden, hacen propuestas para que puedan llegar al poder y buscar este orden. Ok, ya vimos la iglesia, por supuesto. La iglesia tiene una vida política. No nada más cuando vas a votar, sino también, hermano, del día a día.
del día a día somos nosotros, o sea, como iglesia hay una vida política. Pero ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros llegar con todo esto, hermano? Ok, ya vimos que la diferencia de los partidos, ya vimos que somos políticos, ya vimos que la iglesia tiene una vida política, pero ¿y eso qué? Ok, queremos influenciar, hermanos, o deberíamos de tener el deseo de que como iglesia podamos influenciar en las políticas públicas. Bueno, ya me lo cambiaron. Pero bueno, la idea es influenciar, hermano, en las políticas públicas. ¿Y cuáles son las políticas públicas? Ese ya es otro concepto que tiene que ver con aquellas decisiones que toman los mandatarios para dar solución a algún problema público. Ya no nada más se trata de ponerse de acuerdo, ¿no? Sino que estas políticas son decisiones que toman los gobernantes, las autoridades, para dar solución a algún problema público. Allí, hermano, también nosotros podemos mirar que hacemos política. Porque, hermano, no es un problema público que todavía hay tanta gente que necesita de Cristo. Se vuelve un problema público, hermano, porque hay pecado. Porque el pecado domina a las personas. Y cuando el pecado domina a las personas, pues hay afectación, hermano, y a veces a todos, ¿verdad? Primeramente con el propio pecador, pero aún así, hermano, también con los demás. Entonces, el predicar el evangelio, hermano, es buscar una solución a un problema público. No es un secreto que hay un problema en la sociedad. Como sociedad necesitamos de Cristo, hermano, de manera individual y también como sociedad. Ha habido personas que no son cristianas y que han dicho que si todos fuéramos cristianos, esta sociedad funcionaría mejor. Porque si todos buscáramos vivir realmente bajo los principios de Cristo, pues por supuesto que habría una mayor, ¿cómo se le dice? Algunos dicen cohesión social, que tiene que ver con que hay un funcionamiento, una coordinación, que funcione mejor la sociedad, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, hermano? Para que esto suceda hay impedimentos, y ahí es donde vamos nosotros a ir entrando. Hay impedimentos, hay como choques contra la iglesia para que nosotros podamos hacer eso. Definitivamente, hermano, el enemigo no quiere que nosotros participemos de la vida pública. El enemigo lo que quiere, hermano, es de que nosotros nada más aquí estemos, nos encerremos en este lugar y no hagamos nada. Aquí estamos bien, ¿verdad? Venimos los domingos, alabamos al Señor y regresamos a nuestros trabajos en donde estemos, regresamos a nuestra vida común sin influenciar en la propia sociedad. Es más, ni siquiera sin influenciar a los que tenemos más cerca, primeramente a nuestra familia y por supuesto sin influenciar en nuestro trabajo, en nuestra escuela. No te preocupes, tú llega y tú compórtate como todos los demás. Es más, entre todos que no vean la diferencia, ¿no? Revuélvete entre todos. Eso es lo que el enemigo quiere, hermano, pero no. Entonces hay cosas, hermanos, hay algunos impedimentos para que la iglesia pueda tener una influencia en las políticas públicas. Y se ha visto, tan es así, que la Agenda 2030 va en contra de los principios de la iglesia. Hay muchos aspectos que la Agenda 2030 las vamos a ir viendo, hermanos, en toda esta serie, y vamos a ir desmenuzando aquello que ataca directamente a la iglesia. Pero, hermano, lo primero que queremos ver es de que si nosotros vamos a ir viendo en los siguientes días, en las siguientes semanas, cómo estas políticas atacan directamente a la iglesia, tenemos que ver que nosotros sí es necesario que aprendamos, hermano, que nos preparemos, que conozcamos estos temas para saber qué hacer. No nada más de decir, sí, pues es que la Agenda 2030 trae una ideología progresista y va en contra de Dios y hasta ahí. No, hermano, tenemos que saber que tenemos una postura, una posición política donde también podemos nosotros tomar cartas en el asunto como iglesia. Ok,
¿Cuáles son esos impedimentos, hermanos, que tenemos que mirar? Primeramente, si me ayudan, hermanos, con la siguiente. Ok, primeramente, hermano, la falta de conocimiento. Mi hermano, ahí sí quisiera ver que abrieras tu Biblia. Vamos a leer Oseas. Oseas capítulo 4. Ok, amén. Vamos a leer, hermano, desde el versículo 1. Oíd la palabra de Jehová, oh hijos de Israel. Jehová tiene pleito con los habitantes de la tierra, porque no hay en la tierra verdad, ni lealtad, ni conocimiento de Dios. El perjurar, el engañar, el asesinar, el robar y el adulterar han irrumpido. Uno a otro se suceden los hechos de sangre. Por eso la tierra está de duelo, y todo habitante de ella desfallece junto con los animales del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar perecen. Mira, hermano, tanto aquí quiero hacer un alto. Hermano, la Agenda 2030 está buscando esta cuestión de sostenibilidad, ¿verdad? De sustentabilidad. Está buscando esta cuestión de mejorar el medio ambiente, porque dice, no, pues es que se están acabando los animales. No, es que se están acabando la vida del mar. Hermano, la Biblia lo dice, sí, pero no es porque el hombre se lo esté acabando porque sí, sino es por su maldad. Es por el pecado, hermano. No es por el calentamiento global, sino por el pecado, por la falta de conocimiento. Mira, veamos qué dice. Nadie contienda ni amoneste a ninguno, porque es contigo con quien tengo pleito, oh sacerdote. Hermano, dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces aquí, hermano, el profeta está diciendo, no les digan a la población en general, ¿verdad? A ellos no los amonesten, porque el pleito es contigo, sacerdote. Hermano, la situación es con nosotros como iglesia, como sacerdotes. Ok, dice, tropezarás por tanto en pleno día. También el profeta tropezará contigo en la noche y haré perecer a tu madre. Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento, porque tú has rechazado el conocimiento. ¿A quién le está hablando, hermano? A los sacerdotes. No le está hablando al pueblo, le está hablando a los sacerdotes. Tú y yo somos sacerdotes, hermano. Yo te echaré del sacerdocio, y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mira, hermano, ¿por qué están preocupados los que dictan la Agenda 2030 por las futuras generaciones? Hermano, muchos no quieren tener hijos porque dicen, no, ¿qué mundo les vamos a dejar? No, pues es que ¿en dónde van a vivir? Pero bueno, hermano, uno de los impedimentos principales en las cuales nosotros, podemos tener para influir en las políticas públicas, hermano, es la falta de conocimiento. No podemos influir en todos estos cambios porque no tenemos conocimiento ¿de qué? De Dios. Número 1, no tenemos conocimiento de Dios, hermano. Leer y estudiar la palabra de Dios nos da pereza. Solamente a veces lo hacemos los domingos, ¿verdad? Y no la estudiamos. Entonces, no tenemos conocimiento. ¿Qué provoca eso? Que entonces, como no tenemos conocimiento de Dios, no identificamos, hermano, cuando hay una política pública o cuando la política está en contra de la palabra de Dios, porque no la conocemos. Entonces, como no la conocemos, dejamos que pase. Y así comenzó, hermano. Por eso, mira, hermano, ¿por qué hay iglesias evangélicas, iglesias cristianas que ya están permitiendo el que se casen, el matrimonio igualitario, el que se casen homosexuales y lesbianas? ¿Por qué lo están haciendo? Hermano, porque han malinterpretado la palabra, porque no tienen el conocimiento de Dios.
Entonces permiten que estas ideas se metan a la iglesia. ¿Qué otro? También el conocimiento secular, por llamarle de alguna manera, hermano, porque no es secular, es así como que lo que no es de Dios, ¿no? Pero hermano, la ciencia es de Dios, entonces es conocimiento de Dios, ¿verdad? Ya vimos que la relación entre seres humanos, pues también es de Dios, porque somos creación de Dios. Pero bueno, por llamarle de alguna manera, hermano, también el conocimiento, la falta de conocimiento secular nos impide darnos cuenta, hermano. Porque, hermano, mira, yo he escuchado aquí, y platicaba con mi hermano Pablo, le digo, bueno, a veces escuchamos aquí decir, bueno, si es que el progresismo no es bueno, no es correcto, va en contra del Señor, pero hermano, sabemos lo que es el progresismo. Realmente conocemos qué significa, no la palabra, sino esta ideología progresista, de dónde viene, por qué va en contra de la palabra de Dios. Bueno, hermano, también necesitamos un conocimiento científico, un conocimiento, o sea, preparémonos, hermano. ¿De qué hablan los políticos cuando nos hablan de la sustentabilidad, de la sostenibilidad? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Mira, a veces los jóvenes dicen, bueno, ¿y para qué aprendo esto? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve saber la historia de México? ¿Yo para qué la voy a ocupar si yo voy a ser arquitecto? ¿De qué me sirve saber y aprender de política si yo quiero ser, no sé, vendedor de carros o algo así, ¿no? No, hermano, sí nos sirve. Como iglesia tenemos que estar preparados. Mira, hermano, la iglesia a lo largo de la historia ha sido una gran influyente en las ciencias sociales y en las ciencias naturales, hermano. Muchos de los inventores, de los mayores científicos, pensadores, han sido cristianos, hermano, y han hecho un frente a las ideologías que van en contra de la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa, hermano, nos impide que podamos influir en las políticas públicas? El pecado. El que nos guste el pecado, el deleitarnos en el pecado, hermano. Que la iglesia no enfrente como tal al pecado. Porque es más fácil, hermano, a veces decir, bueno, pues no pasa nada. Si se acaba no sé, todo la cuestión alimenticia, ¿verdad? Hermano, a veces hasta en los movimientos, este movimiento de LGB, desafortunadamente, hermano, ha habido iglesia que ahora está en ese movimiento, hermano. Bueno, ya no sé si son iglesia, ¿verdad? Pero están en ese movimiento. ¿Por qué? Por ese deleite en el pecado, hermano. Y entonces, en lugar de ser un freno para estas políticas públicas que van en contra de la palabra de Dios, pues las promueven. ¿Por qué? A causa del pecado. Cuando más, como dice ahí en Oseas 4:7, ¿verdad? Dice, cuanto más se acrecentaron, más pecaron contra mí. Por tanto, yo cambiaré su gloria en afrenta. O sea, mientras más se hacían, hermano, más estaban en contra del Señor, ¿no? Y así ha pasado, hermano. Así ha pasado. Y desafortunadamente la iglesia va creciendo y a veces, en lugar de que como iglesia nos vayamos afirmando en los principios bíblicos, parece que el pecado precisamente hace que sea un impedimento para que podamos nosotros realmente influir en las políticas públicas a favor de los principios bíblicos. Bueno, la que sigue, por favor. Ok. Ahora, hermano, hablemos un poco de esta conciencia social. Necesitamos una conciencia social. Pero mire, hermano, la conciencia social, todo esto va a venir precisamente por el conocimiento. Si nosotros, hermano, nos
nos dejamos llevar por el pecado, nos dejamos llevar por la ignorancia, hermano, pues por supuesto, hermano, que vamos a estar a favor del humanismo, vamos a estar a favor de la cultura que nos rodea, porque no vamos a saber que va en contra de la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver algo, hermano, pero algo que suena muy bien. ¿Te parece muy bien que ahora podamos nosotros, que la Agenda 2030 promueve que haya ciudades sustentables? ¿Qué quiere decir esto? Que ellas mismas hagan como su energía, ¿no? Que estas mismas ciudades generen su propia energía con paneles solares, que generen su energía con diferente tecnología que han hecho hasta para que las aguas negras se vuelvan gas. Eso suena bien, ¿verdad? Hasta diría, bueno, pues hasta me ahorro, mira, con lo mismo que se va desechando, ¿verdad? Con las aguas negras, con lo que tiras del baño, hermano, eso hay una forma de que se vuelva gas con el que cocinamos. Y hay lugares que ya funcionan así, hay casas que así funcionan, hermano. Suena bien. Dices, no, pues hasta me ahorro una lana, ya no compro gas que está tan caro y sube. Por supuesto, los paneles solares, ¿verdad? Dices, híjole, ¿cuánto pagas de luz cada 2 meses, cada bimestre? ¿Cuánto se paga de luz? Y se escucha bien el poder decir, por supuesto, me conviene un panel solar para ahorrarme. No estoy diciendo que no se use, hermano. Me estoy refiriendo a que vayamos nosotros reconociendo el fondo de todo esto. Pero si no estamos nosotros, hermano, con un conocimiento de la palabra de Dios, con un conocimiento de estas cuestiones seculares, por así llamarlo, por supuesto que vamos a estar a favor de la cultura y podemos pensar, no, es que hay que tener conciencia social. Hay que tener conciencia social y ver que es necesario ahorrar, hay que reciclar, hay que ayudar a los más desfavorecidos, que también es otras cuestiones que hay en la Agenda 2030, hay que acabar con la pobreza, hay que acabar con el hambre, y caemos en esta conciencia social, hermano, y le llamamos, y creemos que eso está bien, y digo, no está mal, hermano, lo vamos a ir viendo, pero creemos que eso es lo máximo a lo que podemos llegar. Y terminamos, hermano, volviéndonos humanistas, en donde nosotros pues buscamos el centro solamente del ser humano, que ahorre, que se vuelva autosustentable, que no gaste los medios que le quedan, que no haya pobreza. Todo eso está centrado en el ser humano. Pero la conciencia social y la cultura, hermano, también vamos cayendo en que, mira, hermano, a veces que estamos tú vas a un pueblo. Yo no sé si a ti te gusta, a mí me gusta luego ir a los pueblos, como dicen, ¿verdad? Ir a pueblear. Y hay un ambiente padre. Y eso culturalmente, hermano, a veces es agradable, ¿verdad? Y más si llegas al pueblo y llegaste en la fiesta del pueblo, en la fiesta del santo, y te invitan a comer, todo, dices, no, pues qué padre, ¿verdad? Pero eso, hermano, sí, pues es cultura, ¿verdad? Y podemos decir, qué padre, está bien. Pero si no tenemos ese conocimiento de Dios, vamos a caer, hermano, en esas tradiciones culturales que van en contra de la propia palabra. Entonces, hermano, la conciencia social no se trata de enfocarnos en el ser humano. Es mejor identificar los aspectos culturales del mundo que no son compatibles con los principios bíblicos. Cuando Jesús ora por nosotros, ¿verdad? Que dice, Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los apartes del mal. Aquí estamos, hermano, aquí vivimos. No se trata de aislarnos en estas paredes, no, sino se trata de apartarnos del mal. Bueno, la que sigue, por favor, hermano. Es importante, hermano, como te decía, hablar sobre estos temas, ¿no? Otros impedimentos, hermano, el progresismo. El progresismo es un impedimento para el cual la iglesia pueda influir, hermano, en las políticas públicas. Pero, ¿qué es el progresismo, hermano?
Es una doctrina política, una doctrina, hermano. Y a veces a veces nos da miedo decir, a nosotros nos da miedo a veces decir que queremos adoctrinar. Porque nos da miedo esa palabra de decir, no, es que ¿por qué me adoctrinas? Es una cuestión también cultural, hermano, de mucho tiempo, de decir, no, ¿por qué me quieren adoctrinar? O lo miramos como un adoctrinamiento, o la palabra adoctrinar como algo negativo. Hermano, pero si ellos quieren adoctrinar, ¿por qué nosotros no adoctrinarnos? ¿Por qué no adoctrinar a nuestros niños? Hay que adoctrinarlos, hermano. No se trata de, mira, hermano, y nos da miedo porque nos han enseñado que el adoctrinamiento, adoctrinar, tiene que ver con que esto es y no hay de otra. Pues sí, hermano, así es. Así a nuestros niños les vamos a decir, Dios existe, Dios es real, Dios es verdadero y no hay vuelta atrás. Lo creas o no lo creas, Dios es real. Y los vamos adoctrinando, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Eso es adoctrinar. Cree lo que está en la Biblia. Jesús es real. Es adoctrinarlos, hermano. Entonces, pero si el progresismo dice es una doctrina política, ellos abiertamente dicen es una doctrina política y social orientada en general hacia el desarrollo de un estado de bienestar, la defensa de derechos civiles, la participación ciudadana y cierta redistribución de la riqueza. Mira, hermano, hasta ahí suena bien. Uno podría decir, ¿y entonces por qué tanto problema con el progresismo? Si tiene que ver con progresar, tiene que ver con desarrollarse, tiene que ver con mejorar, distribuir las riquezas. El progresismo tiende a confluir diversas doctrinas filosóficas, tanto éticas, hermano, como económicas, no solamente políticas, ¿no? Y por supuesto se persigue principalmente la libertad personal, muchas veces privilegiándola sobre la libertad económica. Propone que el Estado o la misma sociedad generen condiciones que permitan a las personas superar la desigualdad social. Hermano, aquí empezamos con problemas. Porque ahora no se trata que no ayudemos, porque también la palabra de Dios nos dice ayuda al necesitado, ¿verdad? Da. Ahora, el problema es cómo. Ok, vamos a suponer, el progresismo quiere superar la desigualdad social a través de procesos de inclusión social. Aquí también empezamos con otro problema, hermano, porque aquí es donde se empiezan a meter las ideologías feministas, las ideologías LGB, las ideologías, mira, hermano, hasta esta cuestión de incluir a las personas con discapacidad, ¿no? Perdón, hermano, pero muchos dicen, no, es que hay que incluirlos a los que tienen discapacidad, que estén en un grupo, por ejemplo, un niño con discapacidad, un niño, no sé, con síndrome de Down, con autismo, hay que incluirlos. Esa es una política progresista, hermano, hay que incluirlos en los grupos normales de la escuela. No se puede, hermano. Hay grandes problemas. Por supuesto, el Estado se ha enfocado en que, bueno, hay que incluirlos. No, hermano, ellos necesitan una atención específica. No se trata de decir que son menos que uno, no. Se trata de identificar que necesitan una atención personalizada, que no pueden estar en un grupo normal. Entonces, hermano, hasta ahí también podemos mirar que esto no es tan bueno como parece. El progresismo tomó forma como tendencia política de estas luchas contemporáneas: la revolución sexual, el feminismo, el ecologismo, el veganismo, la diversidad sexual, etc. ¿Por qué? Pues con esta idea de decir, vamos a terminar con la desigualdad, vamos a progresar todos juntos, pero con un tema de inclusión. Entonces, hermano, de ahí se agarran los políticos, los pensadores, etcétera. De ahí se agarran
y todos estos movimientos para justificar sus propios pecados, para defender sus propios intereses que van en contra de la palabra de Dios. Ok, la que sigue, por favor. El socialismo, hermano. ¿Cuántas veces hemos escuchado también que el socialismo va en contra de los principios bíblicos? Pero ¿sabemos por qué, hermano? ¿Sabemos realmente qué es el socialismo? No lo conocemos, hermano, y pudiera parecer bueno, ¿no? Inicia como un modelo económico solamente, hermano. Mira, hermano, yo sinceramente yo no sé si México sea algún día socialista, yo lo veo muy difícil. A veces se escucha así como que no, México ya se va a volver socialista, que no sé qué miedo, nos van a quitar las iglesias. No, a ver, espérate, no, para que se vuelva un país socialista, no sé cuánto tiempo pueda pasar, no sé siquiera si vaya a suceder. Pero como modelo político, económico, quizás no, pero como ideología, sí influye. Como ideología va influyendo en la toma de decisiones. Y esas tomas de decisiones, esas políticas públicas se vuelven en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Busca mejorar las condiciones sociales de la clase trabajadora. ¿Suena bien? La clase trabajadora que siempre ha sido oprimida, que siempre ha sido sobajada. Suena bien, ¿verdad? El comunismo, además de eso, busca la eliminación de las clases sociales. Qué padre, ¿verdad? Que no haya clases sociales, que no haya pobres y ricos, que no haya empresarios y trabajadores, que todos seamos iguales. Hermano, eso sí, los trabajadores, pues sí, en un deseo de vivir igual que el rico. Mira, hermano, hasta eso va en contra de Dios, porque dice la palabra de Dios: no desearás la mujer de tu prójimo. Pero no solo la mujer, hermano, sino ni su ganado, ni sus tierras, ni sus pertenencias. No desearás nada, hermano. Y ahí estamos nosotros deseando el carro. Ya no veamos de los de afuera, de aquí adentro, hermano, de la iglesia. Ay, ese hermano trae un carro padre, cómo me gustaría a mí tenerlo. El celular, hermano, ahí estamos deseando el celular. Y a partir de eso, hermano, surgen estas ideas. Porque el pobre, porque el trabajador dice: no, ¿cómo? Mira cómo vive él. Yo quiero ser igual a él. Luchemos por la igualdad. No, hermano, si la palabra de Dios dice que el trabajador se sujete a su amo, eso quiere decir que siempre va a haber clases. Va a haber clases. Bueno, pero como ideología, el socialismo, hermano, como ideología, ya no como un modelo económico, sino como ideología, el Estado controla la economía. Eso no es correcto. Bíblicamente, hermano, no es correcto. Hermano, esto no es correcto. La Biblia dice que el que trabaje disfrute el fruto de su trabajo. Así es, hermano. El Señor eso promueve. El Señor, bueno, no sé si le llame promueve, pero el Señor eso dice, que el que trabaje disfrute ese fruto. Pero el socialismo dice: no, que el que trabaje, todos lo disfruten, ¿no? Bueno, y la propiedad personal y pública. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El socialismo promueve: ok, puedes tener tu casa, puedes tener tu ropa, puedes tener tu comida, pero no puedes tener tu empresa, no puedes tener tu industria, no puedes tener eso. Eso es de todos, ¿no? Bueno, el que sigue, por favor. Ok, el comunismo, hermano. ¿Qué es el comunismo? Hemos escuchado y escuchamos comunismo y decimos: uy, no, comunistas, hijos del diablo, comunistas. No, que se vayan los comunistas, no los queremos. Pero ¿sabemos, hermano, lo que es el comunismo? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el comunismo está en contra de la iglesia? Teóricamente, estamos en una cuestión, en un país capitalista. El capitalismo, igual como un modelo económico, también es un modelo ideológico.
no nada más es un modelo económico, también un modelo ideológico, ¿verdad? Que tiene énfasis en el lucro, en lo individual. Y ahí lo podemos ver, hermano. Apunta si quieres esos textos, porque ya igual también por el tiempo no nos va a dar para leerlos. Mateo 20, del 1 al 15. Después el socialismo ya lo vimos. Sin embargo, hermanos, ahí podemos ver en 2 de Tesalonicenses cómo la palabra de Dios, va en contra, que el socialismo va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en 2 de Tesalonicenses. Y quisiera que buscáramos, es primera carta de Pedro 2:18. Siervos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos, porque esto es aceptable si alguien soporta aflicción y padece injustamente por tener conciencia de Dios. Amén. Hermano, el comunismo plantea un Estado dueño y gestor de todos los medios de producción y una distribución equitativa de la riqueza independientemente del esfuerzo de cada individuo. Ya vimos que la palabra de Dios dice, no, el que trabaje, disfrute del fruto de su trabajo, ¿verdad? A otra parte de la palabra de Dios también dice que el trabajador reciba su pago justo por su trabajo. Aquí no es, hermano, lo justo aquí es, no importa si tú trabajas poquito, si tú trabajas 2 horas, vas a recibir lo mismo que el que trabaja 20 horas. Lo mismo es para ti, ¿no? El comunismo lo que conlleva es la eliminación de las clases sociales, que genere un sistema gobernado directamente por el pueblo. Imagínate, hermano, que no haya autoridades, que la autoridad seamos todos. Eso no es bíblico, hermano, porque dice la palabra de Dios que Dios ha puesto autoridades. Ya lo vimos al principio. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios, para gobernar al pueblo. Y el comunismo dice, no, que el pueblo gobierne. Podemos mirar en nuestro gobierno, ¿verdad? Que hay ideología comunista. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que la iglesia es vista como una institución. Entonces, una ideología comunista definitivamente dice, pues que no haya iglesia. Pero bueno, eso no quiere decir que aunque haga todas estas cuestiones, no quiere decir que ya seamos un país comunista, no, hermano. Todavía, gracias a Dios, tenemos algunas leyes, tenemos otros gobernantes. Pero hermano, en eso nosotros tenemos que hacer afrentar esas ideologías, hermano. Pero tenemos que darnos cuenta en dónde están. ¿Para qué? Para saber qué hacer, hermano. Amén. Miren, hermano, como dice ahí, sin embargo, esta idea no se ha materializado en ninguno de los casos en los que se ha aplicado. Los más cercanos es China, ¿verdad? La China comunista, pero ni ellos son comunistas, hermano. Todavía ahí no se ha podido hacer como tal, pero sí esa ideología está inmersa, ¿verdad? En China es complicado predicar el evangelio. Son perseguidos, hay ministros perseguidos, hermano. En Cuba, con una ideología socialista, no hay libertad para poder predicar. Eso es lo peligroso, hermano. Allí donde hay que poner atención. ¿Ven? Ok, la última, hermano, creo que sí es la última. ¿Qué papel tiene la iglesia en todo esto? Bueno, como conclusiones, la iglesia debe tener participación política en la sociedad. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? Primeramente, buscar el conocimiento de Dios y todos los principios bíblicos. Hay que prepararnos, hay que saber cómo debemos de vivir en una sociedad. Y eso está aquí, hermano, en la palabra de Dios. No me lo dicen las instituciones o no sé, el conocimiento humano. Está en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vivir en conjunto? ¿Verdad? Influir en las políticas públicas, hermano, participando en medida de lo posible. Mira, hermano, a veces nos preocupamos mucho porque decimos, es que este candidato no es cristiano,
Pues no, hermano, no te preocupes tanto si es cristiano o no, más bien si va en contra de los principios bíblicos o defiende principios bíblicos, porque hay muchos que defienden los principios bíblicos sin ser cristianos, hermano. Hay que apoyar a esos, ¿no? Ok, cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas, hermano. Es correcto decir, bueno, hay que pagar impuestos, hay que ir a votar. Cumplamos, hermano, seamos buenos ciudadanos como hijos de Dios, como iglesia, modelemos buen carácter, siendo buenos ciudadanos, hermano. Y apoyar a candidatos, gobernantes y autoridades que defienden los principios de Dios. Hermano, vamos a ir hablando más temas, pero ojalá que no te haya hecho tantas bolas, pero la idea con lo que quiero que vayamos hoy para ir entrándole a los temas específicos de la Agenda 2030 es de que nosotros sí tenemos un papel especial como iglesia.